Buenos días, creo que sí, todavía son días, ¿verdad? A todos. Bueno, pues bienvenidos a esta segunda plática que tenemos el día de hoy de este tercer coloquio de Ciencia y Tecnología. Bueno, déjenme presentarles al doctor Luis Arturo Ureña López, que es profesor titular B del Departamento de Física de la Universidad de Guanajuato. Ha hecho estancia sabática en el Royal Observatory del Instituto por Astronomía de la Universidad de Edimburgo en Inglaterra. Ha sido director del Departamento de Física, ha sido profesor titular A también dentro del mismo departamento, profesor asociado C en diferentes periodos. En formación académica, pues ha hecho postdoctorado en la Universidad de Sussex en Inglaterra. Tiene doctorado en Ciencias desde el 2001, maestría en Ciencias por el Departamento de Física del CIMBESTAB en el IEPN y la licenciatura en Física por el Departamento de Física de la Universidad de Guadalajara. Entre sus distinciones y premios se encuentran Premio a la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias pues hace poquito, en el 2014. Es SNI investigador nacional nivel 3 desde el 2014 hasta, bueno, y está corriendo su nombramiento, nivel 2 por supuesto, nivel 1. Es PRODEP, también perfil deseable preferente. Ha tenido beca de investigación Marcos Mosiski de la Fundación Marco Mosiski, becas de estancia de verano por la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, presidente de la División de Gravitación y Física Matemática de la Sociedad Mexicana de Física, vicepresidente también de la misma, tesorero en otros periodos, asistente de la Lindau Meeting of Nobel Laureates en 2008, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha tenido beca de intercambio en el Royal Society en la Academia Mexicana de Ciencias, Premio Nacional de la Juventud en 2014 por sus actividades académicas, Premio Weizmann de la Academia Mexicana de Ciencias a Mejor Tesis Doctoral en el 2003 y Ciudadano Distinguido del municipio de Tala, Jalisco, muy cerca de aquí, en el 2002. Dentro de su experiencia en investigación, pues cuenta con 46 artículos de investigación publicados en revistas internacionales con arbitraje estricto y 30 artículos en memorias de congreso. En total tiene más de 1.100 citas independientes con un índice de Hirsch de H igual a 20. Las líneas de investigación que el doctor maneja es cosmología, inflación, materia oscura y energía oscura. Y por supuesto ha realizado estancias cortas de investigación en el Queen Mary University of London, en el Berkeley Center of Cosmological Physics, en el University of Sussex, en la University of Portsmouth, el Max Planck Institute for Gravitational Physics, en Abdus Salam International Center for Theoretical Physics, y ha sido responsable de 6 proyectos de investigación terminados a nivel estatal y nacional. Dentro de la docencia y formación de recursos humanos, tiene 5 proyectos postdoctorales terminados, 5 tesis de doctorado en física, 9 tesis de maestría en física, 5 tesis de licenciatura en física y en proceso una cátedra CONACYT, una retención CONACYT, 3 tesis de doctorado en física y una tesis de maestría en física. Y por supuesto, pues ha dado más de 25 cursos impartidos entre nivel licenciatura y posgrado. Así es que le damos con un fuerte aplauso una bienvenida al doctor Luis Arturo Ureña López. Bienvenido, doctor. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias al doctor Carlos Medel por invitarme a dar una plática aquí sobre las cosas que a mí me interesan en investigación. Mi área de interés, como lo acaban de decir, pues es la cosmología, pero digamos que ahora estamos celebrando el 2015, el Año Internacional de la Luz, pues es muy importante que hablemos de lo que ha cambiado el conocimiento que tenemos sobre la teoría electromagnética, cómo ha cambiado nuestra visión del universo. Entonces, por eso la titulé Luz, Gravedad, que son las 2 componentes principales que nos dan información sobre el universo y, bueno, que tienen que ver con la cosmología. Bueno, vengo aquí, además de representar a la Universidad de Guanajuato, pues también vengo representando a la División de Gravitación y Física Matemática, la Sociedad Mexicana de Física, la Academia Mexicana de Ciencias y el Instituto Avanzado de Cosmología en México. Obviamente los represento, pero cualquier error que yo diga aquí es responsabilidad mía y no de ellos, por supuesto. Bueno, antes de comenzar propiamente mi plática y viendo que hay muchos estudiantes, le pedí permiso a Carlos de que me permitiera hablar brevemente sobre nuestro posgrado, en atención de que algunos de los estudiantes aquí pudieran estar interesados en seguir un posgrado en física.
Nuestro posgrado se encuentra ubicado en la División de Ciencias e Ingenierías en León, en el Campus León de la Universidad de Guanajuato. Este es el nombre de nuestra división. Esta es la dirección web donde ustedes pueden encontrar mucha más información de la que yo voy a mostrar aquí. La Universidad de Guanajuato no es tan grande como la Universidad de Guadalajara, que también es mi alma mater, pero estamos haciendo la lucha por crecer y alcanzarla en algún momento, esperemos. La Universidad de Guanajuato ocupaba todavía hasta recientemente el número 102 entre las universidades de Iberoamérica y el lugar 8 entre las universidades de México, ¿no? Obviamente la Universidad de Guadalajara está en el segundo lugar, no creo que en el tercer lugar entre las universidades del país. Bueno, rápidamente, nuestro posgrado está dividido en una maestría y en un doctorado. Ambos planes están catalogados como de competencia internacional por el CONACYT. La maestría es un programa de duración de 24 meses. El primer año se llevan materias sobre los conceptos básicos de la física que son necesarios que nuestros estudiantes conozcan, y el último año se dedica completamente a hacer una tesis de maestría. De igual manera tenemos el doctorado, también catalogado como de competencia internacional por el CONACYT. Nuestro programa es de 4 años, 48 meses, y al principio, en el primer año, mientras el estudiante se prepara para arrancar su proyecto doctoral, bueno, toma algunas optativas de área, pero tiene 3 años completos para realizar su proyecto de doctorado, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes estuviera interesado, con mucho gusto les puedo dar mayor información al respecto, o se pueden meter a la página web de nuestra división y encontrar mayor información. Estas son las áreas que desarrollamos en los posgrados. Tenemos física de partículas. Bueno, tiene todo este nombre, espectroscopía de hadrones y física más allá del modelo estándar, pero es esencialmente física de partículas, donde se estudian los mesones bariones, sistemas cuánticos ópticos y física de modelos de partículas y más allá del modelo estándar. También tenemos la orientación de física médica e instrumentación biomédica, con física médica e instrumentación biológica como las líneas de investigación. La de gravitación y física matemática a la que yo pertenezco, que tenemos 2 líneas que son cosmología clásica y cuántica y supercuerdas y teorías alternas. Y finalmente mecánica estadística en equilibrio, y recientemente están trabajando mucho en materia blanda y materia condensada. Entonces, básicamente es un condensado de la información de nuestro posgrado, en caso de que alguno de ustedes estuviera interesado en seguir una orientación en física en alguna de estas líneas de investigación. Bueno, ahora sí, disculpen la interrupción, ahora sí retomo el tema principal de mi plática. Primero quiero comenzar dejando lo más claro posible lo que significa la cosmología actualmente. Esta es una definición que me gusta mucho, que se encuentra en el libro de John Peacock, que se llama Cosmological Physics, y él lo que dice es que la cosmología es la parte de la ciencia que tiene el modesto propósito de entender el universo entero y todo lo que contiene. Entonces, esa es la definición de cosmología, y así es como la entendemos los que trabajamos en ella. Trata de entender todo el universo completo y todo lo que contiene en él. Ahora, lo importante aquí es la palabra universo. ¿A qué llamamos universo actualmente? La primera parte de mi plática va a ser darles una muestra de lo que es el universo actualmente según lo conocemos. Antes de pasar a eso, aquella definición suena muy seca. Hay una definición mucho más bonita, hecha por Octavio Paz en el libro La llama doble, que al final dice: la física se volvió crónica del cosmos, intersección de la ciencia más moderna y de la más antigua filosofía. Las preguntas que hoy se hacen los científicos se las hicieron hace 2500 años los filósofos jónicos, fundadores del pensamiento occidental, y estas preguntas hoy regresan y son tan actuales como en los albores de nuestra civilización. Creo que eso es más bonito que la definición anterior. Obviamente Octavio Paz es un poeta, John Peacock que es un cosmólogo, entonces no podía escribirlo tan bonito como esto. Pero bueno, vamos comenzando con lo que yo llamo nuestro pequeño lugar en el universo, ¿no? Es el planeta Tierra. Existen muchas cosas sorprendentes en el planeta Tierra, y una de ellas es
la gran variedad de vida biológica que uno puede encontrar, entre otras cosas, ¿no? Es muy bonito el planeta, hay muchas cosas que estudiar, hay muchas cosas que aprender del planeta todavía. Mucha de la física, de la ciencia, de la biología, de la química que ustedes aprenden en cualquier programa de estudios se origina en estudiar los elementos y todo lo que encontramos en la superficie de la Tierra, incluso en el interior de la Tierra, ¿de acuerdo? Por eso ha sido tan importante. Entonces uno puede maravillarse con estas cosas, pero comenzando por allí, a diferencia de otras áreas, la mía no se contenta solamente con estudiar lo que está en ese planeta, sino hay que tratar de entender lo que está fuera de ese planeta, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo el hombre ha estado fascinado por lo que ve en el cielo, todas estas puntos luminosos que se ven en la esfera celeste, ¿de acuerdo? Es muy afortunado que nosotros seamos una especie diurna que evolucionó para captar y aprovechar la luz del sol, y el sol es una estrella, y afortunadamente como nuestros ojos están adaptados están adaptados para captar la luz de una estrella, pues también estamos capacitados para captar la luz de otras muchas estrellas que están allá afuera. Esta es una imagen del disco de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que también muchísimos puntos luminosos, y en este caso cada punto luminoso representa una estrella similar, parecida al Sol, ¿no? Esta es otra imagen desde el hemisferio sur, en el desierto de Atacama, en Chile. También este es el disco de nuestra galaxia, lleno de estrellas, y otra vez, todos los puntos luminosos que ven en esta imagen son una estrella. Entonces uno no puede más que mirar con fascinación, como si fuera, como lo hacen los niños cuando están aprendiendo muchas cosas, de qué es lo que está allá afuera de este planeta, ¿no? Bueno, afortunadamente no solamente utilizamos nuestros ojos para determinar qué es eso que está allá afuera. En la actualidad, digo, no les voy a hablar de toda la historia de los telescopios, pero en la actualidad lo que se utiliza mucho para entender el universo son los llamados telescopios espaciales. Telescopios que no están anclados en la Tierra, sino que ahora están puestos en órbitas alrededor de la Tierra o puestos en órbitas alrededor del Sol, acompañando a la Tierra y tratando de captar las imágenes lo más precisas posible de los objetos del universo. Una mención muy especial, en este caso la tiene el telescopio espacial Hubble, ¿sí? El telescopio espacial Hubble durante más de 2 décadas ha estado tomando fotografías impresionantes sobre los objetos en el universo, ¿no? Todas estas imágenes están en el espectro visible. Algunas de ellas están con colores falsos, pero la mayoría, por ejemplo, esta de una galaxia, de una explosión de una nova, muchas de ellas tienen los colores reales. Entonces, el telescopio espacial Hubble marcó toda una época en la exploración del universo. Y continuamente voy a estarles hablando de imágenes tomadas con ese telescopio y con otros, ¿no? Ahora, para darles una idea de la dimensión de dónde estamos parados en el planeta Tierra. Bueno, esta es una imagen que muestra de manera proporcional los tamaños de los objetos planetarios y el Sol en el sistema solar, ¿de acuerdo? Por si no se habían fijado, esa es la Tierra, ¿sí? Entonces, vamos comenzando con lo primero, que es el sistema solar. ¿Cuál es la posición que ocupamos dentro del sistema solar? Bueno, pues ya se pueden imaginar, es esta que está aquí. Comparado con el resto de los objetos que encontramos allí, que llamamos planetas, es una pequeña roca y no es lo más importante del sistema solar. Lo más importante del sistema solar es esta gran fábrica de energía. Si no existiera esta gran fábrica de energía gratis, continuamente irradiando energía sobre la superficie de la Tierra, difícilmente tendríamos tantas cosas de las que disfrutamos actualmente, ¿no? Entonces es lo primero que hay que entender. Es muy bonito todo lo que encontramos allá adentro, pero es ese pequeño planeta que se encuentra allí. Ahora, ¿qué pasa con el Sol? Yo les he dicho que hay muchas estrellas como el Sol. Bueno, pues sí son similares en el hecho de cómo producen la energía por reacción nuclear, pero si lo miran, si vamos mirando otro tipo de estrellas, este es el Sol,
que está aquí, en este punto luminoso. A lo mejor sería necesario hacer un poco de mayor resolución utilizando alguna técnica de las que nos platicaron aquí para poder verlo bien, pero si se fijan, Betelgeuse, Antares, Aldebarán, que pertenecen ahí a la constelación del cazador, bueno, perdón, se me fue el nombre, pero si se fijan, el Sol no es para nada de las estrellas más grandes que uno puede encontrar en la galaxia, ¿no? Entonces, si este es el tamaño del Sol comparado con algunas estrellas, otro tipo de estrellas, imagínense la Tierra comparado con eso, ¿no? Mucho, perdonen la palabra, pero mucho más insignificante que eso todavía. Muy bien, pero tenemos otras cosas más allá de los sistemas planetarios y de las estrellas que llamamos galaxias. Estos son conglomerados de estrellas que están atados gravitacionalmente. La única fuerza que mantiene unidos a todas estas estrellas es la fuerza gravitacional que ellas mismas producen. Estas imágenes, aunque se ven estáticas, en realidad lo que ustedes deben de imaginarse es que son objetos que están girando, ¿sí? O sea, más o menos se pueden imaginar que este es el sentido del giro en esta galaxia, ¿sí? El sentido del giro en esta galaxia, pero están girando y aún así están en equilibrio gravitacional. Todas esas estrellas que están para este tipo de galaxias que se muestran en la imagen. Para que se den una idea, si esta fuera la Vía Láctea, que seguramente la Vía Láctea, no tenemos una fotografía de la Vía Láctea obviamente, pero nos imaginamos con las mediciones que se parece mucho a esta galaxia que está aquí. El Sol debería estar en uno de los brazos espirales de la Vía Láctea, ubicado por aquí, y el Sol está girando alrededor con una velocidad de 30 kilómetros por segundo, ¿sí? Eso es una 10.000ª parte de la velocidad de la luz. Seguramente ustedes han escuchado que la velocidad de la luz es un límite último en la velocidad que un objeto material puede alcanzar. Bueno, pues aquí el Sol está alcanzando fácilmente una 10.000ª parte de la velocidad de la luz, manteniéndose en equilibrio gravitacional con el otro conjunto de estrellas que lo acompañan. Pero ese no es el único tipo de galaxias que hay muchas, hay unas como estas y otras más. Hay muchísimas galaxias, en un momento les voy a decir qué quiero decir con muchísimas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una vecina que es Andrómeda, esta que está aquí, y esta imagen es una simulación de cómo se va a ver cuando la Vía Láctea y Andrómeda choquen, las dos galaxias choquen, cómo se verá dentro de unos cuantos miles de millones de años, cómo se verá en el cielo. Ahorita vemos así, este es Andrómeda, aquí está el disco de la Vía Láctea, pero una vez que choquen el cielo se va a ver así, ¿de acuerdo? Eso no va a suceder mañana, obviamente, como les digo, hay que esperar unos miles de millones de años, pero será muy interesante verlo, ¿no? Las galaxias chocan y estas que son compañeras, la Vía Láctea y Andrómeda, van a chocar. Bueno, pero hay otras cosas todavía más impresionantes que las galaxias, los cúmulos de galaxias, ¿sí? Entonces estos son conjuntos de galaxias que están atados gravitacionalmente, están en equilibrio gravitacional, pero son galaxias. Entonces cada punto luminoso que ustedes ven aquí ya no es una estrella, es una galaxia, ¿de acuerdo? Entonces este es el cúmulo de Abel, es muy famoso el cúmulo de Abel. Aquí hay otro cúmulo. ¿Cómo sabemos que están atados gravitacionalmente? Porque también ustedes, a pesar de que vean la imagen como estática, realmente están girando las galaxias alrededor de un centro gravitacional común, ¿sí? Se puede determinar porque se puede medir la velocidad a la que están girando. Entonces están girando. Obviamente, estas galaxias también están girando a velocidades impresionantes, 300 kilómetros por segundo, por ejemplo, ¿sí? Eso es simplemente una milésima de la velocidad de la luz. Pero obviamente esta galaxia que está aquí, cuando termine de dar una vuelta completa, pasan miles de millones de años. Entonces, en lo que uno toma la imagen desde la Tierra, pues prácticamente no se mueven, ¿sí? A pesar de que estén girando a velocidades tan impresionantes, porque también están girando en radios de dimensiones impresionantes, ¿de acuerdo? Pero estos son estructuras, de las estructuras más gigantes que se pueden encontrar en el universo. Ahora sí, ¿cuántas? De todos estos objetos que yo les he platicado, ¿cuántos hay? Entonces se pregunta, bueno, ¿se pueden contar? Cuando uno va al diccionario y busca la palabra universo, el diccionario dice, el universo es todo lo que es y todo lo que existe. Entonces, ¿puede uno contar todo lo que es y todo lo que existe?
Pues en principio sí puede. Y estos son los numeritos que se han estimado últimamente, ¿no? Se estima que debe haber una cantidad como de 10 millones de supercúmulos. Supercúmulos no son solamente cúmulos de galaxias, sino que tienen miles o 10.000 galaxias atadas gravitacionalmente. Si uno usa la cuenta de las galaxias grandes, deben ser como 350.000 millones, todas las que uno podría ser capaz de percibir. Galaxias pequeñas, galaxias grandes como la Vía Láctea, entonces serían 350.000 millones, pero también hay otras más pequeñas, y esas serían, no se alcanza a ver, 7 billones, ¿sí?, de galaxias. Billones en el sentido en español, no en el sentido en inglés, es decir, 7 millones de galaxias pequeñas. Y estrellas, las estrellas contenidas en todas esas galaxias, pues harían una cuenta de 30.000 trillones, otra vez el trillón en español, no en inglés, ¿sí? Entonces 30.000 millones de estrellas, similares al Sol, ¿de acuerdo? Ahora, no crean que esto fue hecho con la imaginación de algún cosmólogo que de repente se levantó y pensó que esos son los números. No, esto es lo que se estimaron estos números contando, seguramente pusieron algunos estudiantes de doctorado a hacer esto, contando los objetos luminosos, galaxias, cúmulos de galaxias, etcétera, que había en una pequeña porción de la esfera celeste, tal vez en un cuadrito así, de este tamaño por lado, en un cuadrito así, midiendo cuántos objetos había en esa dirección, y entonces cuando se determinó más o menos cuántos objetos se podían ver en ese cuadrito de la esfera celeste, pues nada más hacen la extrapolación a todo el resto de la esfera celeste y salen esos números, ¿de acuerdo? No hemos visto todo este montón de objetos todavía. Esta es la estimación del número de objetos posible que podríamos determinar utilizando los telescopios. Por ejemplo, en galaxias, la última cuenta va en 2 millones de galaxias. Se están haciendo colaboraciones internacionales gigantes cuyo objetivo es llegar a determinar la posición y las características de 20 millones de galaxias, ¿sí? Pero si se fijan, todavía estamos lejos en los próximos años de llegar a esto de saber dónde están ubicadas y cómo son 350.000 millones de galaxias. Muy bien, esto simplemente fue digamos, la entrada para la plática. Ahora, lo que sigue es cómo podemos entender esto, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a poder entender cómo surgieron todas esas galaxias, cómo surgieron todas esas estrellas, haciéndolo desde nuestra pequeña nave espacial, que es el planeta Tierra, y siendo el planeta Tierra tan pequeño comparado con todo lo que se quiere estudiar? ¿Cómo se hace todo eso? Bueno, entonces, simplemente para recordarles, ¿qué es lo que quiero entender? El universo completo, y el universo completo es todo eso que les acabo de mostrar. ¿Cómo lo vamos a entender? Bueno, pues sucede que hay una manera muy sencilla de tratar de imaginar de dónde surgió todo eso. Y lo que tenemos que hacer es entender las leyes de la naturaleza tal y como las vemos aquí en la Tierra, ¿de acuerdo? Vamos a nuestros laboratorios, hacemos observaciones, hacemos todo tipo de experimentos, con la luz, con la gravedad, con física de partículas, se ponen protones a altas velocidades a chocar y vemos todo lo que pueda suceder, y entonces escribimos lo que llamamos las leyes, en este caso de la física, pero de igual manera escribimos cualquier otra de las leyes. Y una de las leyes que va a ser muy importante para el estudio del universo es la de la gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad es la fuerza dominante en el universo. No es la fuerza eléctrica, no es la fuerza magnética, no es la fuerza débil, no es la fuerza fuerte de los átomos, sino la fuerza de gravedad es la fuerza que nos va a permitir determinar cómo evolucionar el universo. ¿Por qué es así? Porque es la única fuerza que no podemos apagar, de la que no nos podemos deshacer. El universo en su conjunto es eléctricamente neutro, por lo tanto no hay campos eléctricos o magnéticos dominantes en la evolución del universo, porque es eléctricamente neutro, ¿sí? Pero en el caso de la gravedad no se puede hacer no es gravitacionalmente neutro el universo, tiene una carga gravitacional que no nos podemos quitar de encima, y esa es la razón.
Y entonces, ¿cómo entendemos la gravedad? La seguimos entendiendo tal y como lo propuso Einstein hace 100 años, precisamente también en este año se están celebrando los 100 años de la formulación de la teoría de la relatividad general. Y entonces seguimos entendiendo la gravedad de la misma forma que nos enseñó Einstein. Einstein, en forma resumida, dice, la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y así sucesivamente. Lo que Einstein nos dice es que la fuerza de gravedad no es una fuerza de gravedad. Entonces, preferiría que de ahora en adelante simplemente la llamáramos gravedad, ¿sí? ¿Qué es la gravedad? La gravedad no es otra cosa más que la manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Espacio-tiempo entendido como las 3 dimensiones espaciales más el tiempo. No, eso no es otra cosa más que la gravedad. La gravedad ya no es la fuerza que sienten 2 objetos, que es proporcional al producto de las masas, dividida entre la distancia al cuadrado. Eso no es la gravedad. Y ya no es una fuerza. Es simplemente la curvatura del espacio-tiempo. Y uno tiene que resolver las famosas ecuaciones de Einstein. Son ecuaciones tensoriales, simplemente las voy a mostrar aquí. Del lado izquierdo uno mete información del espacio-tiempo y cómo se va a curvar el espacio y cómo se curva el tiempo. Y del lado derecho uno pone toda la información sobre la materia que haya disponible y simplemente hay que resolverlas. Bueno, entonces, el lado izquierdo, Einstein nos dijo cómo hacerlo, y nosotros simplemente tenemos que decir qué pasa en el lado derecho, la materia. Toda la materia está en el lado derecho. Entonces ahora, lo primero que tenemos que hacer es decir cuál es la materia en este universo. Y vamos a ver qué va a suceder después de esto. ¿De qué está hecho el universo? Entonces la primera pregunta, ¿de qué está hecho el universo? Aquí me gusta involucrar a la audiencia. ¿De qué creen que esté hecho el universo? Cuando alguien les pregunte ¿de qué está hecho el universo? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente como una respuesta? ¿Perdón? Todo. ¿No es muy precisa? ¿Alguna otra un poco más precisa? Materia, tampoco la veo muy precisa. Masa, tampoco la veo muy precisa. Átomos, eso ya está más preciso. ¿Sí? Porque átomos ya ustedes pueden hacer muchas cosas si saben que existen los átomos y si saben qué tipo de átomos existen. Entonces, la primera respuesta que uno puede hacer es, ¿de qué está hecho el universo? Mi primera suposición es que está hecho de los mismos elementos químicos, del mismo tipo de átomos que encuentro aquí en la Tierra. Bueno, yo nunca me sé exactamente cuántos son, pero bueno, esta es una ilustración de la tabla periódica de los elementos. Esta llega hasta el 118. Entonces, lo primero que ustedes pueden decir es, seguramente el universo va a estar hecho de este mismo tipo de átomos por donde quiera. Bueno, podemos ser más precisos. Esto se sabe desde hace 100 años aproximadamente, la mayoría de todos este tipo de cosas. En la actualidad podemos ser más precisos y decir, el universo está hecho de las siguientes partículas elementales. Tenemos una familia de quarks, una familia de leptones y los portadores bosónicos de las fuerzas, ¿no? Aquí tienen el up, el charge, el top, el down, el strange, etc. Tienen los neutrinos, tienen el electrón, el muón, el tau, y luego tienen el fotón, el gluón, el Z y el W, etc. Y ya no se tienen que aprender 118 nombres. Ya nomás se tienen que aprender, ¿cuántos? 16. Con que se aprendan esos 16 y cuáles son sus propiedades y cómo se combinan y cómo hacen todo, ya pueden aprender todo lo que existe en este universo. ¿De acuerdo? Esa es nuestra primera suposición. Bueno, aquí habría que agregar el bosón de Higgs, que fue recientemente descubierto en el 2013, y entonces ya tienen completo el cuadro. Por lo menos eso es lo que podemos decir. ¿De qué está hecho el universo? Debe estar hecho de todo este tipo de cosas. Estas cosas, ¿dónde las encontramos? En la Tierra. ¿Y dónde podemos hacer experimentos sobre estas cosas? En la Tierra también. Por eso sus propiedades están bien determinadas por todos los experimentos que hemos hecho sobre la Tierra. Entonces, nuestra primera suposición, conocemos la gravedad, conocemos de qué está hecho, metemos la maquinita en las ecuaciones de Einstein y resolvemos. No les voy a mostrar las soluciones específicas, pero solamente les voy a mostrar rápidamente
¿Qué es lo que sale de combinar lo que sabemos de las partículas elementales con la gravedad? Y cómo esas cosas se combinan para formar los átomos en el universo. Los átomos se formaron en los primeros 3 minutos de expansión del universo después del Big Bang, y nuestras teorías físicas nos dan números precisos de cuántos átomos debieron haberse formado. Bueno, aquí están los elementos, helio sobre hidrógeno, es decir, lo que se puede hacer es contar los átomos de helio y contar los átomos de hidrógeno y ver la razón entre los dos. Helio 3, litio sobre el hidrógeno. El hidrógeno es el átomo más sencillo, por lo tanto fue el átomo que más se formó al principio del universo, porque es el más sencillo de formar. Y básicamente se formaron elementos hasta el litio, el berilio, que son como los primeros 4 o 5 átomos en la tabla periódica de los elementos. Entonces, esta es la predicción que hace la teoría física. Por ahora no se preocupen qué significan exactamente los números, pero miren, comparen con lo que se observa en el universo. ¿Sí? Aquí dice 0. Este numerito debe ser, la razón entre estos dos debe ser 0.2478 y aquí dice 0.249. Por lo menos en las primeras 2 cifras decimales hay muy buena concordancia. Para el helio 3, 1.03 por 10 a la menos 5, 1.1 por 10 a la menos 5. También buena concordancia. 4.5 por 10 a la menos 10, 1.5 por 10 a la menos 10, también buena concordancia. Entonces, lo que aprendemos sobre la Tierra lo aplicamos a todo el universo y esto es lo que arroja nuestras maquinitas, ¿no? De hacer cálculos. La predicción que coincide muy bien con lo que se observan en los telescopios. Bueno, la mala noticia aquí es que estos numeritos están indicando cuánta porción de toda la materia en este universo está hecha de átomos o de las partículas elementales que conocemos. Y lo pueden ver aquí. Estos numeritos indican que solamente el 4.3% de toda la materia en este universo puede estar hecha de esos átomos o de esas partículas elementales. Esa fue la gran mala noticia que surge de combinar nuestras ecuaciones y de encontrar las soluciones. Aquí de antemano ustedes ya se están dando cuenta de que va a haber un problema, ¿no? Si solamente conocemos 4.3 significa que desconocemos, ¿cuánto? El 96%, ¿sí? Si ustedes estuvieran en su casa y solamente conocieran el 4.3% de lo que hay en su casa, ustedes dirían que saben mucho o que saben poco de lo que hay en su casa. Sabemos poquísimo. Desafortunadamente, 300 años de método científico, 300 años de ciencia moderna, si contamos a partir de Galileo y de Newton hasta la fecha, nos permiten solamente explicar el 4.3% de la materia en este universo. La gran pregunta, ¿qué sucede con los demás? Yo siempre estoy tentado en mis proyectos de investigación a poner que, bueno, dado que yo trabajo tratando de encontrar el 96% restante de la materia en el universo, debiera de recibir mucho más financiamiento que los que trabajan con los elementos químicos, por ejemplo, ¿no? Pero no, nunca me hacen caso al respecto, ellos tienen mucho más dinero. De acuerdo. Ahora, yo prometí que iba a hablar de la luz, gravitación y cosmología, y hablé sobre gravitación y por qué es importante, porque la gravedad es la fuerza que modula la evolución de este universo. Ahora, ¿qué pasa con la luz? Pues sucede que la luz no modula la evolución del universo, pero es una mensajera que contiene mucha información sobre este universo. Se conoce como el fondo cósmico de radiación. Se descubrió en 1965 que hay un mar de fotones, un mar de ondas electromagnéticas en el rango de los microondas que vienen de todos lados en el universo. Y estos fotones que vienen de todos lados han sido captados por una serie de telescopios espaciales. Y con estos telescopios espaciales tenemos una imagen de este tipo de fotones. Según nuestras teorías físicas, estos fotones han estado viajando durante miles de millones de años hasta llegar a la Tierra. Y si han viajado por miles de millones de años, recorriendo miles de millones de años luz de distancia,
obviamente deben contener información sobre cómo fue, ha sido y es el universo. Bueno, pues les voy a platicar un poco de qué tiene que ver la luz con todo esto. Como les decía, fue descubierto por dos investigadores, Penzias y Wilson, en 1965. Son fotones que vienen de todas partes del universo y se pudieron medir. Y una vez que midieron lo que se llama el espectro de cuerpo negro de esa radiación, se pudo determinar cuánto de la materia en el universo está hecha por fotones. Ya les dije cuánto está hecho por los elementos químicos. Ahora lo que les puedo decir es cuánto está hecho por fotones. ¿Cuánto de esa materia en el universo está hecho por fotones? Aquí está el numerito. El otro era 4.3%, ¿no? Bueno, este es 0.05%. Entonces, si pensaban que el otro 96% a lo mejor iban a ser los fotones, pues no, tampoco, ¿de acuerdo? Entonces, 4.3 más esto, pues básicamente lo voy a dejar en 4.3 para no manejar tantas cifras decimales. Pero a partir de 1965 se hicieron mediciones continuas sobre estos fotones y lo que se ha hecho es aumentar la calidad de los telescopios y aumentar la resolución. Haciendo contacto con la plática anterior, aquí ha sido muy importante aumentar la resolución de los fotones, de la medición de los fotones que estamos recibiendo de todas partes del universo. ¿Cuál es el tipo de resolución que podemos medir? Una parte en 100.000. ¿Qué significa esto? Algo que no mencioné. Esos fotones indican que la temperatura del universo, que el universo tiene una temperatura, y esa temperatura es de 2.72 Kelvin. O sea, el universo afuera no tiene una temperatura igual a 0 Kelvin, la tiene de 2.72 Kelvin. Y es, básicamente, pueden ustedes decir que es la temperatura natural más baja que uno se puede encontrar en la naturaleza. Temperaturas más bajas se pueden producir en laboratorios terrestres, pero básicamente esa es la temperatura más baja que naturalmente ustedes se van a encontrar. Eso es 2.72 Kelvin. Cuando hablo de resolución, yo digo, lo que me estoy refiriendo es que tenemos que medir no 2.72 Kelvin, sino la 100 milésima de 2.72 Kelvin. O sea, tenemos que ver resolución de una 100 milésima de grado de Kelvin, ¿de acuerdo? Ahora, medir una 100 milésima de Kelvin en un laboratorio terrestre es muy posible desde hace mucho tiempo. Pero aquí la pregunta en la que nos enfrentamos es, ¿vamos a medir una 100 milésima de Kelvin de lo que está pasando allá afuera de la Tierra? ¿Cómo se mide una 100 milésima de Kelvin allá afuera? Pues ha sido con una tecnología impresionante. Y todo se resume en esta gráfica. Esta gráfica se conoce como el espectro de potencias de la radiación cósmica de fondo. Esto es básicamente el espectro de Fourier de la radiación del fondo cósmico. Así como en la plática anterior también nos estuvieron hablando de espectros de Fourier, de transformadas de Fourier, de picos en el espectro, etcétera, etcétera. Esto es básicamente lo mismo y este es el espectro de Fourier de la radiación del fondo cósmico. También tiene picos. Eso fue uno de los mayores descubrimientos. A los que descubrieron la radiación del fondo cósmico les dieron el premio Nobel en 1967. A los que descubrieron que había estas 100 milésima de Kelvin puesta en la radiación del fondo cósmico, lo descubrieron en la década de los 90, les dieron el premio Nobel de 2006. ¿De acuerdo? Y a otros que han seguido trabajando ya no les dan el premio Nobel porque básicamente no están descubriendo nada nuevo, simplemente están haciendo las mediciones con mayor resolución. Bueno, entonces es simplemente el espectro de Fourier. Pero ¿qué información? Todo espectro de Fourier tiene información importante sobre el sistema físico que ustedes están estudiando y aquí no es la excepción. Entonces, algo que les voy a mostrar de información que nos da esto es una muy importante que se llama la curvatura del universo. Yo les acabo de decir que la teoría de Einstein dice que la gravedad es la deformación del espacio-tiempo, la curvatura del espacio-tiempo. Y entonces la primera pregunta que uno se puede hacer es, ¿cuál es la curvatura del espacio en el universo debido a la gravedad producida por la materia que contiene? De todo el universo, ¿de acuerdo?
Pues sucede que esa información está aquí, en la posición del primer pico. La posición de este primer pico se pudo determinar en el año 2000, yo lo recuerdo muy bien porque todavía era estudiante de doctorado, y entonces fue una gran noticia. Ya podemos saber dónde está ubicado el primer pico del espectro de Fourier de la radiación del fondo cósmico. Y teniendo esa información se podía saber cuál era la curvatura del universo. Aquí también me gusta involucrar a la audiencia. Hay tres posibilidades para la curvatura del universo según la teoría de Einstein. Que sea un universo plano, es decir, que no tiene curvatura. Es el universo euclidiano, donde si ustedes hacen un triángulo, los ángulos internos suman, ¿cuánto? 180 grados, etcétera, ¿no? Dos paralelas siguen siendo paralelas de aquí hasta el infinito, nunca se tocan. Todo eso que ustedes han aprendido sobre geometría euclidiana es eso aquí. Pero también podría ser un universo cerrado, como si fuera la superficie de una esfera. Esto no es correcto porque el universo sería una esfera tridimensional, la superficie sería una esfera tridimensional, esta superficie es bidimensional. O sea, tendrían ustedes que hacer el esfuerzo de imaginarse una esfera en 4 dimensiones e imaginarse la superficie de esa esfera, que sería una superficie tridimensional. Allí solamente lo voy a dejar, pero tendrían que hacer ese tipo de imaginación para entender cómo sería el universo. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues dos paralelas no siguen siendo paralelas, en algún momento se van a juntar en el horizonte, como sucedería si uno pintara los meridianos sobre la superficie de la Tierra. Los ángulos internos de un triángulo aquí sumarían, ¿qué creen? Más o menos de 180 grados. ¿Menos? ¿Quién da más? ¿No? Bueno, en realidad miden más, ¿no? Piensen sobre los meridianos sobre la Tierra, es decir, pintan un meridiano hasta el Ecuador y luego pintan otro meridiano. Cuando los meridianos tocan el Ecuador, ¿forman ángulos de cuánto? 90 grados. Entonces tienen dos ángulos que tocan al Ecuador, son 90 grados, más el ángulo que forme los meridianos cuando salen del Polo Norte. Entonces son más de 180 grados en general. Y bueno, finalmente el universo abierto, que es como si fuera una silla de montar, la superficie de una silla de montar, y aquí las paralelas se separan, no se juntan, se separarían, y los triángulos tendrían ángulos internos que sumarían menos de 180 grados. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál creen que fue la respuesta una vez que se pudo medir la posición de este pico del espectro de Fourier? ¿Quién piensa que fue plano? ¿Quién piensa que el resultado fue universo cerrado? Vamos, ¿no? ¿Y quién piensa que fue el universo abierto? ¿Correcto? Y los que no levantaron la mano, no les gustó ninguno, porque ya no hay más, o sea, ya no hay otras opciones, ¿no? A ver otra vez, ¿quién piensa que fue el resultado universo plano? Ok, ¿ya se animaron? ¿Universo cerrado? ¿Universo cerrado? Bueno, esta era la opción preferida de Einstein, o sea, significa que ustedes no piensan como Einstein, ¿no? Esta era la opción que él quería tener para el universo. Obviamente no vivió para saber el resultado. Bueno, este fue el resultado. Una de las grandes incógnitas de este universo es que tiene materia en grandes cantidades, tiene gravedad, y aún así la materia está en la cantidad exacta para que la teoría de Einstein nos diga que no hay curvatura en ese universo. Si tuviera un poquito más de materia que la que contiene, podríamos tener esta posibilidad. Si tuviera menos de la que contiene, tendríamos esta posibilidad. Pero resulta que tiene exactamente la cantidad exacta de materia para poner a un universo como este que está aquí. ¿Qué significa? Que si ustedes agarran un triángulo cualquiera que tenga 10,000 millones de años luz de un lado, 5,000 millones de años luz en otro lado, y luego vuelven al punto original, ese supertriángulo, si ustedes intentaran medir los ángulos internos, sumarían 180 grados. Muchos a partir de aquí dijeron, este universo es un universo inútil, ¿no? No tiene nada de interesante, o sea, queríamos que hubiera acá para que viviéramos en un espacio, en un universo oscuro. Por ejemplo, en este caso,
habría la posibilidad de que si inventáramos una nave espacial suficientemente rápida, partiéramos de aquí, o sea, partiéramos en aquella dirección y volviéramos por acá, ¿no? Pero no, lo que sucede en este universo es que ustedes viajan para allá, nunca más van a regresar a menos de que den la vuelta, ¿sí? Así de interesante. Otra cosa interesante, por eso le gustaba a Einstein, es que este es un universo finito. O sea, va a tener un tamaño finito. En cambio en principio podría ser finito, pero también podría ser infinito. No sabemos si el universo es realmente infinito. Sabemos que es muy grande, pero no sabemos si realmente es infinito. Bueno, hay otra información. Sucede que en este espectro de Fourier, la altura relativa entre el primer pico y el segundo pico también nos dice cuánta materia en forma de átomos hay en este universo, y cuando lo determinaron, salió este numerito, 4.6% también, que confirmaba lo que ya les había platicado. ¿De acuerdo? Bueno, por último, para seguirlo relacionando con la luz, hay unas cosas que se llaman supernovas, que son explosiones de estrellas. Hay unas supernovas que son tan potentes, las explosiones son tan potentes que podemos detectarlas a miles de millones de años luz de distancia, son potentísimas, ¿sí? Esta es una galaxia que tiene muchas miles de millones de estrellas, y fíjense toda la cantidad de luz que está emitiendo. Pues una de estas supernovas, durante el lapso de un mes, es tan potente que puede emitir tanta luz como emite esta galaxia en un día, ¿sí? Entonces son explosiones potentísimas. Y sucede que se utilizaron, esto ya no es de la radiación del fondo cósmico, esto es simplemente la explosión de una estrella, y entonces envía los fotones energéticos hacia la Tierra y nosotros los captamos. Y se pueden estudiar. Simplemente un resumen de todo lo que sucede aquí. Cada punto que está aquí es una supernova que explotó, y se pueden fijar en el eje horizontal, cuenta cuántos miles de millones, porque esto está escrito en inglés, cuántos miles de millones hacia el pasado, miles de millones de años hacia el pasado ocurrió. Por ejemplo, en esta gráfica del 2003, el puntito es el más lejano, indica que fue una supernova que ocurrió hace casi 10,000 millones de años, ¿sí? Imagínense captar con un telescopio la luz de un objeto que explotó hace 10,000 millones de años. Todavía ni se formaba el sistema solar y ese objeto había explotado y nos había enviado la luz directamente hacia la Tierra. Y lo importante que es captarla, ¿no? Bueno, entonces hay muchas. En esta gráfica se reportaron alrededor de 60 explosiones. En la actualidad ya van en el orden de 2,000 explosiones y simplemente confirman lo que ahora les voy a decir. Bueno, cada una de estas líneas que está aquí es una solución de las ecuaciones de Einstein, que indica diferentes formas de que el universo se haya expandido y evolucionado. Bueno, por ejemplo, esta que está aquí dice, primero desacelera, después acelera. La que está aquí dice, bueno, o siempre desaceleró. Entonces, cada una de estas líneas es una solución de las ecuaciones de Einstein con diferentes posibilidades. Y hacia el futuro también tiene una que se expande por siempre, una que colapsa, o sea que el universo se colapse otra vez, etcétera, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver que la línea preferida por estas explosiones de supernovas, estas observaciones, o sea, esto no es teórico, esto es observacional. ¿Qué prefieren estas supernovas? ¿Qué tipo de evolución del universo dirían ustedes que prefieren? A simple ojo. Un universo que primero se expandió desaceleradamente, lo cual es lógico. La gravedad es una interacción atractiva, o sea, hace que los objetos se atraigan, ¿no? Y si hay gravedad en el universo, pues uno esperaría que trate de frenarlo, de desacelerarlo. Pero no, existe la posibilidad de que el primero desaceleró y después comenzó a acelerar la expansión. Es decir, el universo actualmente, más que intentar la gravedad, frenarlo en su expansión, lo que está haciendo es acelerarlo en su expansión. Las galaxias cada vez se están moviendo a velocidades mayores unas de otras, ¿sí? Y eso se conoce como el descubrimiento de la aceleración del universo, por lo cual dieron el Premio Nobel de Física en el 2011.
¿sí? El descubrimiento de la expansión acelerada del universo. ¿Eso qué significa? Que el universo pues, va a seguir siempre expandiéndose por siempre y jamás. Ustedes se preguntarán, pero si hay gravedad, ¿por qué se acelera? Einstein nos enseñó que una de las posibles soluciones de sus ecuaciones de gravedad es que la gravedad no solamente sea atractiva, que atraiga a los objetos, también puede ser repulsiva. ¿Sí? Pero para que eso suceda, es necesario que exista algún tipo especial de materia en este universo para que eso pueda suceder. La pregunta es, a ver, para que se formen galaxias necesito que se atraigan gravitacionalmente, necesito materia que produzca gravedad atractiva. Pero ahora también me están diciendo que necesito material que produzca gravedad repulsiva. Pues todo eso es el tema de investigación actualmente. Esto ya no es el universo. Espero que esto ya no sea la imagen que tengan ustedes del universo después de esta plática, ¿sí? O sea, no es la esfera celeste, era el fin del universo y después de allá se podían caer quién sabe a dónde, ¿no? ¿Sí? Entonces la quemamos. Esta es la imagen actual con la que quiero que se queden después de esta plática sobre el universo. Por un lado, es un universo que salió del Big Bang, se expandió y en todo el proceso hubo formación de unos objetos muy importantes que se llaman galaxias, y dentro de esas galaxias se formaron sistemas planetarios, y uno de esos sistemas planetarios es el nuestro, donde está ubicado la Tierra. Entonces esta es la imagen que debe sustituir a la anterior. Y sobre el contenido material, este es lo que creemos que es el contenido material del universo. El 4% es la materia normal porque es la que estamos acostumbrados, pero si lo consideramos en términos de qué es lo más normal en este universo, esto no sería materia normal, más bien sería materia anormal, o sea, es un pequeño pedazo de materia que tiene las propiedades que estamos muy acostumbrados. Aquí está todo lo que ustedes conocen sobre la superficie de la Tierra, ¿de acuerdo? Hay un 23% que llamamos materia oscura. Este pedacito de materia produce gravedad atractiva y es la responsable de formar todas las galaxias. Y este gran pedazo aquí, que es el 73%, se llama energía oscura, son simplemente nombres genéricos, y este es el pedazo que acelera la expansión del universo. Y entonces no sabemos qué es esto exactamente, y eso es a lo que nos dedicamos en la cosmología actual, tratar de determinar quiénes son estos dos. Si alguien está buscando un problema fenomenal porque tiene ambición de ganarse el premio Nobel, aquí están. El que determine qué es la energía oscura y qué es la materia oscura, ese es premio Nobel seguro. ¿Sí? No hay de otra. Esto es tan importante para la evolución del universo que quien encuentre que sea eso es premio Nobel seguro. Obviamente, como es el 96% del resto de la materia del universo, pues el problema es muy grande, ¿sí? Ojalá pudiera ser algo que pudiéramos poner en una cajita, estudiar sobre un laboratorio terrestre. No tiene nada que ver con eso. Y mucho de esta información, para ir cerrando, ya estoy en las últimas páginas, lo conocemos gracias a la luz, a que conocemos qué es la luz y que esa luz se puede propagar de manera libre por todo el universo. Y antes de pasar a las conclusiones, una última pregunta para toda la audiencia, ¿sí? Hemos escuchado hablar mucho de la luz, de lo importante que es para nuestras vidas diarias actualmente, por ejemplo, y la gran pregunta que muchos estudiantes siempre me hacen es, ¿la luz qué es? ¿Es onda o partícula? ¿Sí? Tal vez Noé, quien dio la plática anterior, dirá, pues es una onda, porque yo me la paso resolviendo ondas, que se difractan, bla, bla, ¿no? Pero otros dirán, no, pero hay un espectro de cuerpo negro y eso es por el espectro de Planck, que se obtiene cuando tú consideras que está cuantizado, son cuantos de energía y por lo tanto son fotones, son partículas, ¿no? Entonces, ¿la luz es una onda o es una partícula? ¿Qué piensan? ¿Una partícula, las dos? ¿Cómo puede ser algo onda y partícula a la vez? ¿Cómo es eso? Si se fijan, esa es la gran paradoja, ¿no? Una onda y el otro es una partícula.
¿Cómo pueden ser las dos? Sí, nos dicen, son las dos cosas, y entonces nos dan cursos de mecánica cuántica y tratan de convencernos de que son las dos cosas. Pero al final siempre, después de que tienen un curso de mecánica cuántica, los que lo hayan tenido, los otros no se preocupen, después de eso yo también les vuelvo a preguntar, la luz, entonces después de tu curso de mecánica cuántica, ¿qué es? ¿Es onda o partícula? Y me vuelven a decir, no sé. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la respuesta? La respuesta que yo doy, tal vez no sea la respuesta correcta. La luz, o todo el campo electromagnético, es un campo. El concepto de campo es un concepto que muchas veces no nos dicen en los cursos de física lo importante que es el concepto de campo que inventa Michael Faraday para entender precisamente la electricidad y el magnetismo en el siglo XIX y que después Maxwell resume en 4 leyes muy famosas que llevan su nombre, las 4 leyes de Maxwell de la teoría electromagnética. Y los objetos en esas ecuaciones no es una onda, no es una partícula, es un campo. Y en todo el siglo XX aprendimos que el concepto de campo en la física es el concepto importante y fundamental. ¿Sí? Si ustedes me preguntan, bueno, ¿y si la gravedad tampoco es una fuerza? ¿Qué es? Bueno, es la deformación del espacio y tiempo, pero en sentido estricto la gravedad es un campo. Las ecuaciones de Einstein se llaman ecuaciones de campo de Einstein porque tenemos un objeto que es un campo que contiene las propiedades de la gravedad, así como tenemos campos que contienen las propiedades de la teoría electromagnética. Esos campos en la física sabemos cómo tratarlos, sabemos cómo ponerlos, sabemos qué ecuaciones cumplen los campos. Las ondas, para mí es muy difícil decir que cumplen una ecuación. Bueno, sí, existe la ecuación de onda, pero más allá no puedo decir más sobre la ecuación de onda. Los fotones, sí, tienen unas ecuaciones y también cumplen algo, pero tampoco puedo decir exactamente que me describan todas las propiedades electromagnéticas. Pero cuando yo digo el campo electromagnético, saben que me tengo que ir a las ecuaciones de Maxwell que describen las propiedades de ese campo, unas ecuaciones diferenciales muy bonitas cuando uno ya las logra entender, que pasan varios años. Entonces tienen propiedades muy bonitas. Esas ecuaciones se pueden cuantizar con procedimientos que tomó todo el siglo XX entender cómo cuantizar los campos. Y entonces esos campos cuando se cuantizan dan lugar a los fotones, pero cuando no se cuantizan y siguen siendo teoría clásica, dan lugar a las ondas electromagnéticas. Entonces, para mí, ¿qué es la luz? Simplemente para cerrar toda esta discusión de la luz, gravedad y cosmología, ¿qué es la luz? ¿Qué es la gravedad? Son campos físicos que tienen propiedades muy interesantes en las teorías físicas, ¿no? Ahora sí termino. Decía Charles Darwin que hechos falsos son muy dañinos para el progreso de la ciencia, porque siempre duran mucho, pero falsos puntos de vista, si están apoyados por cierta evidencia, hacen poco daño, porque lo que hace todo el mundo es tratar de probar que son falsos. Yo no sé si la imagen que les acabo de platicar del universo es la correcta, seguramente no lo es, pero no es un hecho falso, tal vez es un falso punto de vista que está apoyado en evidencia observacional, ¿sí? Y simplemente hay que probar que sea falso. Y como terminando con Octavio Paz, soy un físico y por eso mismo soy un filósofo e incluso un metafísico, juicio perfectamente aplicable a los cosmólogos especulativos modernos. Bueno, gracias. Muy bien. Tenemos tiempo para unas pocas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Buenas tardes. Sí. Lo primero que quiero preguntar es si existía materia antes del Big Bang. Ese también es una pregunta no resuelta. Podemos trazar la evolución del universo a partir de eso que llamamos Big Bang, donde la materia estaba a altas temperaturas y altas presiones, ¿sí? Pero hasta ahora, por ejemplo, la radiación del fondo cósmico se originó cuando el universo tenía como 400.000 años de edad hasta el día de hoy. Entonces, con la radiación del fondo cósmico no podemos penetrar de manera directa, es decir, no nos están llegando fotones de antes de 400.000 años después del Big Bang. Entonces, no tenemos evidencia directa. Tenemos evidencia directa de lo que pudo haber pasado hasta los primeros centésimas de segundo después del Big Bang.
cuando se formaron los átomos, etcétera, pero hasta allí llega toda la evidencia directa o indirecta, más o menos segura, que tenemos sobre la evolución del universo. Más atrás ya no tenemos nada experimental que nos dé alguna pista sobre lo que sucedió, y más atrás es especulación. Tenemos ideas de lo que pudo haber pasado, por ejemplo la teoría inflacionaria, que nos dice que debió haber pasado 10 a la menos 36 segundos después del Big Bang y hasta 10 a la menos 18 segundos después del Big Bang. O sea, en ese, a ver, imagínense que yo les diga, yo puedo más o menos decirles, un poco especulativo, lo que sucedió entre 10 a la menos 36 segundos y 10 a la menos 18 segundos después del Big Bang. ¿Saben lo que significa ese intervalo de tiempo? ¿Saben cuál es la resolución con la que el hombre actualmente en los laboratorios terrestres, los hombres y las mujeres, lo dije hombre en sentido genérico, pero los hombres y mujeres que trabajan en laboratorios, ¿con qué resolución pueden medir el tiempo actualmente? Exactamente, que son 10 a la menos 15 segundos, ¿no? Esa es la resolución con la que pueden medir el tiempo. Es decir, en los laboratorios más especializados es posible medir la diferencia entre el tiempo de un reloj ubicado en el piso. O sea, yo pongo un reloj ubicado en el piso y pongo otro reloj a la altura de mis ojos, y se puede medir cuál es la diferencia de tiempos entre ellos dos, debido al campo gravitacional, como lo predice la teoría de Einstein. Ya se puede medir eso, es decir, midiendo lo que se retrasa el reloj de abajo con respecto al reloj de arriba, yo puedo medir el campo gravitacional, como lo dice Einstein, debido a esa precisión. Pero imagínense que yo les digo, no, yo les puedo decir qué pasó en el universo en un intervalo de tiempo que es muchísimo más pequeño que eso, ¿sí? Entonces, hasta allí tenemos, hasta 10 a la menos 36 segundos, tenemos ideas especulativas más o menos buenas sobre lo que pasó. Más atrás no tenemos idea, no estamos seguros de cómo sucedió incluso el Big Bang, y obviamente no tenemos nada sobre qué pasó antes del Big Bang. Muy bien, tenemos tiempo para una pregunta más. ¿No? Sí. No sé cómo andemos de tiempo. Sí andamos ya un poquito cortos, pero bueno. ¿Cómo cuánto? ¿Me darías 2, 3 minutos? Sí, claro, ¿sí? Claro. Había pedido permiso también a Carlos para hacer un comercial. Sí, este es un bill comercial, me disculpo si suena así. Este es un libro que el doctor Tonatiuh Matos del CIMBESTAF y un servidor escribimos, que trata sobre la radiación del fondo cósmico exactamente. Entonces es un libro de divulgación que está puesto en la plataforma iTunes de Apple, y entonces es un libro electrónico que trata de tomar todas las ventajas que este tipo de libros ofrece, ¿no? Bueno, aquí les muestro el prólogo. Tiene varios capítulos, son como 5 capítulos. El primero se llama La curiosidad sin límites, donde hablamos sobre las ideas del universo antiguo, y cómo pasamos del universo antiguo a lo que nosotros llamamos el universo científico, que no es otra cosa más que a partir de lo que llamamos ciencia moderna con Galileo, Newton, etcétera, cómo con esas ideas hemos moldeado al universo. Después hablamos en otro capítulo sobre las mensajeras del universo, lo importante que es entender las propiedades de la luz, del espectro electromagnético para entender el universo. Entonces viene con toda una serie de animaciones sobre ondas de presión, ondas estacionarias, que ustedes pueden hacer en pantalla grande, creo, ¿no? No se deja. En fin, otro capítulo también se refiere a la radiación del fondo cósmico, a toda la historia detrás del descubrimiento y de la concepción de que había una radiación del fondo cósmico, cómo comenzamos con las historias del modelo del universo, ¿no? Por ejemplo, esta es la imagen que tomó el COBE en 1992 sobre las anisotropías de la radiación del fondo cósmico. Y así, a lo largo del libro, ustedes se pueden encontrar con diversas explicaciones sobre qué es lo que medimos, qué es lo que observamos y las consecuencias que eso tiene para nuestra comprensión del universo, ¿no? También hablamos del universo oscuro, donde tratamos de explicar de qué se trata la materia oscura, la energía oscura, cómo se formaron las galaxias. También nos tomamos un poco la molestia de explicar, bueno, si suponemos que hay materia oscura y energía oscura, cómo se formaron las galaxias, ¿sí? Y bueno, básicamente, si están interesados en aprender un poco sobre esto de la cosmología
Tratamos de ser lo más actuales posibles al 2014, estamos trabajando en la actualización en lo que ha sucedido hasta el 2015, y si están interesados lo pueden encontrar en esa plataforma, ¿no? Bueno, eso era todo lo que les quería platicar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, resta nada más entregarle un pequeño reconocimiento que dice así: el tercer coloquio de investigación en ciencia y tecnología, CICIT 2015, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor Luis Arturo Ureña López por su valiosa participación como ponente con la conferencia Luz, Gravedad y Cosmología, efectuada en el marco del tercer coloquio de investigación en ciencia y tecnología 2015, de los días 26 al 28 de agosto en las instalaciones del Centro Universitario de los Lagos. Atentamente piensa y trabaja, firmado por el rector del centro, el doctor Armando Zacarías Castillo, y por lo cual muchas gracias por la plática. Damos un fuerte aplauso.